Saludos, hoy en el debate de CNE Plus vamos a hablar de Lili Marlene. Empezó siendo un texto, siguió siendo una canción, acabó siendo un símbolo y es algo que ha sobrevivido a todos los que la cantaron. Si hubiera que hacer algún tipo de análisis tanto histórico como sociológico de lo que pasó en el siglo pasado, sin duda, de lo que ocurrió en el siglo pasado, sin duda tendríamos que hablar de Lili Marlene. Es lo que ha hecho Rosa Sala Rose en este libro que ha publicado Lili Marlene, Canción de amor y muerte, y del que vamos a hablar hoy en el debate de CNN Plus. Muchísimas gracias, muy amable por venir. Está también con nosotros Manel Manchón, que es periodista del Periódico de Cataluña y que es también un conocedor, experto en el mundo alemán. Muchísimas gracias, es un placer tenerle con nosotros. Rosa, esto es una canción hitleriana, es una canción de la guerra, es una canción de los soldados, estuvieran en el bando en el que estuviesen. Es todas esas cosas. Precisamente uno de los aspectos que la vuelve tan interesante es esta ambivalencia, ¿no? Esta ambigüedad, que la cantaran tanto víctimas como verdugos, tanto las naciones del eje como también los aliados, hombres como mujeres. O sea, es una canción con ambivalencia que la vuelve especialmente interesante, a mi entender. Los periodistas tendemos a agarrar algún símbolo que nos permita estudiar toda una época. Desde luego, a alguien que le dijeran, estudie usted lo que nos ha ocurrido y siga la pista de esta canción Lili Marlene, sería una buena guía, ¿no? Sería una buena guía. Lo que pasa es que Rosa Sala lo ha hecho con un rigor importante, en cuanto que ella dice que es muy ambivalente. La versión que nosotros tenemos, la versión que un poco Occidente se quedó de la canción, es que sirvió para que Marlene Dietrich la cantara a las tropas norteamericanas, y en su versión en inglés. Y yo creo que aquí lo interesante del libro es conocer un poco el origen y por qué. Una de las cosas que a mí más me fascina de la canción, pero también para profundizar en el mundo germánico, es por qué esta canción solo podía ser alemana en cuanto a su versión original, que tiene 5 estrofas, ¿no? Y que después en versiones diferentes también se cantó en castellano por la División Azul. O sea que hubo versiones en todos los idiomas, pero pero la original solo podía ser en alemán. ¿Por qué explicas, Rosa, que realmente es una canción que está dentro del seno de lo que podía ser la cultura germánica? Bien, supongo que te refieres sobre todo a las 2 últimas estrofas de la versión alemana, que generalmente son poco conocidas precisamente porque las versiones que tenemos a conocer mejor son la inglesa, sobre todo la de Marlene Dietrich, sabemos que hay otras, o quizá tal vez la francesa, o menos la de la División Azul, me imagino. Pero en la versión original alemana de Hans Leib, compuesta, según todos los indicios, durante la Primera Guerra Mundial, hay 2 estrofas en las que el yo lírico, que es un soldado que se encuentra todas las noches bajo una farola con su amada, que es Lili Marlene, el soldado sabe que muy probablemente va a caer, y en la última estrofa vemos que ya ha caído. O sea, en realidad que es un fantasma que emerge de la bruma, que envuelve la luz, el halo de luz de la farola, y que se pregunta quién estará en el futuro con Lili Marlene debajo de esa luz. Porque, Rosa, no vamos a decirla al pie de la letra, pero el texto de la canción, la idea de la canción, nos la puede contar. Ya la sabe todo el mundo, pero cuéntenos. Bien, en el fondo es una la canción, historia que cuenta. Es una canción de amor, es un centinela que está en una garita pensando en su novia. Él se despide de ella justo a la hora de la retreta, a las 10, casualmente la misma hora en que se emitía desde Radio Belgrado. Y bien, él sabe que se tiene que despedir y se pregunta cómo serán estas despedidas en el futuro si es que llega a verlas, ¿no? O sea, en el fondo es una canción de amor, pero al mismo tiempo también una canción de muerte. O sea, el yo lírico del soldado sabe que va a morir. Y si pensamos que millones de soldados en el frente alemán, millones de soldados de la Wehrmacht cantaban a coro y con enorme entusiasmo, con una pasión sin igual, una canción en la que en el fondo ellos mismos están anunciando su propia muerte. O sea, eso tiene una dimensión de psicología colectiva extraordinaria y que curiosamente desaparece de todas las demás versiones. O sea, ninguna de las demás versiones, salvo la alemana, contiene estas 2 últimas estrofas en las que el soldado que canta sabe o anuncia o presagia su propia muerte. Una canción de amor y muerte, podemos decir. Sí, yo creo que absolutamente de amor y muerte, pero una de las consideraciones que yo creo importantes es que Rosa lo explica. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial tienen la idea de que va a ser un paseo militar y que la van a ganar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial esta canción es la que tiene éxito, aunque está escrita un poco en la Primera Guerra Mundial, como
como indagas, en la Segunda Guerra Mundial tienen la sensación de que tienen que hacer un esfuerzo para poder ganar, no están seguros e incluso admiten que pueden morir para conseguir la victoria. Y yo creo que es realmente el dato sorprendente, porque en todas las otras versiones las últimas estrofas son muy vitalistas, ¿no? Son con la idea de vamos a hacer un último esfuerzo para ganar y para que, una vez acabada la guerra, tengamos y podamos crear un mundo para los dos, como dice Marlene Dietrich, ¿no? Estamos hablando de Lili Marlene, un libro que acaba de ser publicado, escrito por Rosa Salarrose. Su título es Canción de amor y muerte. Es un libro en el que da muchísima información de la canción, hecho con un rigor y con una seriedad. No hay frase que no se sostenga, que no se apoye en una cita de autoridad. Y es curioso cómo habla usted del papel importantísimo que tiene la radio. La radio en el régimen nacional socialista era una forma de crear una identidad tribal, una identidad de pueblo. Se entendía que esta música que podía salir por las radios podía servir para establecer esos vínculos afectivos. Y hace usted un análisis muy curioso, muy sugerente dentro del libro, que era esta música era como que cada soldado creaba un territorio individual en el que en medio de las trincheras, en medio de las bombas, en la soledad de la estepa, en la guerra, ese territorio en el que él era dueño de esos sentimientos, por así decir, ¿no? Efectivamente, se da una curiosa paradoja con la función de la radio en el Tercer Reich. Ya se sabe que hubo un enorme esfuerzo para utilizar la radio como medio de comunicación de masas. El llamado hocico de Goebbels eran estas radios a bajo precio que prácticamente están obligadas a adquirir todas las familias alemanas, con la intención de difundir al máximo el mensaje nacionalsocialista y de crear la famosa comunidad del pueblo alemana. Sin embargo, esa radio acabaría teniendo otras funciones más inesperadas, que es precisamente la de generar un nido de intimidad en el soldado que está quizá en la estepa rusa o quizá en el desierto de África, y que echa de menos, obviamente, su hogar y lo que ha dejado atrás, ¿no? Entonces, Lili Marlene, emitida a las 10 menos 3 minutos por la emisora militar de Belgrado, tuvo esa extraña función de crear un puente imaginario entre el soldado, que se siente, a pesar de estar rodeado, obviamente, de camaradas, pero se siente profundamente solo, y todo ese universo afectivo y emocional que ha dejado lleno atrás. De ausencias, claro. Es un soldado solo al final, lleno de ausencias, ¿no? Rodeado de otros soldados, pero con el que comparten las ausencias y una especie de visión sentimental de estar pensando siempre en lo que ha dejado atrás, ¿no? Efectivamente, y así es como la radio, que en principio estaba pensada para crear la idea de comunidad de pueblo, acaba creando miles de pequeñas intimidades, ¿no? Algo así como un disco dedicado sería casi, ¿no? Algo así. Y sobre todo hay que tener en cuenta también la cuestión del correo. O sea, sobre todo cuando el frente, la situación de los alemanes del frente ruso empezó a empeorar y hubo enormes problemas de abastecimiento, ya no hubo ningún tipo de correo militar, es decir, ya no llegaban cartas de casa, y eso tenía una función desmoralizadora tremenda. Entonces, el saber que tu mujer o tu hija o tu amante está escuchando en ese mismo instante en que tú estás perdido en la estepa rusa esa misma canción, mismo momento, exactamente, exacto, esa magia de ese mismo momento genera una falsa unión, por supuesto, terriblemente trágica y melancólica, ¿no? O sea, todos los testimonios dicen que los soldados más curtidos se ponían a llorar cuando escuchaban Lili Marlene. Hay una cuestión realmente curiosa, Rosa, y es que lo que hablamos de la gran potencia que tiene el medio, la radio, la BBC perdió la batalla al principio, luego trazó una estrategia diferente y logró incluso hacerse con el botín de guerra, ¿no? que a puntas de Lili Marlene pasa a ser un botín de guerra porque se lo apropian los británicos. Pero en el frente de África los soldados británicos oían la canción en alemán sin entenderla, hasta el punto de que prácticamente estaban tan ansiosos como los propios alemanes de oírla, ¿no? Y esa idea de que la BBC, bueno, yo creo que la BBC siempre la tenemos como realmente como un modelo de intentar educar, y justo en ese momento no era precisamente lo que tenían que hacer las radios, ¿no? Pero Rosa, es curioso porque al final, usted que se dedica al ensayo, usted que es traductora, una canción, una película, en aquel tiempo era una canción sobre todo, puede tener una capacidad evocadora, una capacidad movilizadora de explicar tantas cosas sin necesidad de escribirlas, como dice usted. Los soldados más curtidos oían aquello y le tocaban una tecla sensible en la que todo el mundo lloraba, ¿no? Qué curiosa comunidad, que en una guerra de destrucción de unos contra otros hay una canción que sobrevuela por encima de todos y cada soldado cree que es un patrimonio del mismo, ¿no? Cómo los sentimientos al final son iguales en todos, ¿no? Sí, efectivamente, es una curiosidad de la psicología humana, imagino que universal, pero también especialmente acusada tal vez en el pueblo alemán, que siempre ha tenido cierta tendencia histórica y más.
hacia un sentimentalismo, pero al mismo melancolía. tiempo también, exacto, o sea, eso que se llamaba the joy of grief, ¿no? El placer de la pena. Y bien, o sea, realmente esa pena sentida al escuchar Lili Marlene era también compartida por los británicos, pero curiosamente no así por los americanos, ¿no? O no tanto, por lo menos Que la veían no. como algo ajeno. Bueno, digamos que los americanos tuvieron un destino un poco más favorable, por lo menos llegaron más tarde, no tuvieron que enfrentarse en solitario a Hitler durante varios años como hizo Churchill, no tuvieron que sufrir tantas bajas, por lo menos, y estaban desde mejor luego alimentados también, estaban mejor mucho abastecidos, una mejor infraestructura de alimentados, guerra exacto, más mucho completa. mejor Su abastecidos. historia es diferente, ¿no? Porque no tienen el peso de la historia que tiene un europeo, que puede tener un británico, un alemán. Sin embargo, luego en la guerra de generación Vietnam, joven. en la guerra de Vietnam también el rock, también determinadas composiciones musicales pudieron jugar, no voy a decir hasta el nivel de Lili Marlene, que es universal, pero ese nivel de enganche, ¿no?, con los soldados, ¿no? Lo veíamos en la película Apocalipsis Now, cómo los soldados se agarraban a la música que habían dejado en su tierra. Es decir, la Porque importancia eso forma de la parte de su cultura, claro. La importancia de la música, ¿no?, que Claro. sería un poco el debate, el cómo la música puede expresar sentimientos que otros mecanismos de comunicación no consiguen, ¿no? Sí, volviendo un poco a lo que decía Manel respecto a la BBC, realmente la BBC fracasó un poco en el contexto bélico con su programación, porque la BBC compartía algunos prejuicios que también tenían los nazis respecto a la calidad de lo que era entonces la música popular, Exacto. que era en gran medida jazzística, el swing, una música más bailable, más ligera. Entonces la BBC, con ese afán educador, emitían unos programas musicales que no eran realmente del gusto de los soldados. Además se hablaba mucho y se hablaba en serio, no este estilo radiofónico americano al que ahora estamos acostumbrados, con pequeñas cuñas y gracias, interrupciones de canciones, que en cambio era el que los soldados americanos conocían de casa, hasta el punto de que cuando se produjo el desembarco, y antes también, cuando estaban asentados, apostados en Gran Bretaña, los soldados norteamericanos estaban enfadadísimos porque no tenían la música a la que ellos estaban acostumbrados y eso les hacía la experiencia europea mucho más dura. Y esta les resultaría muy dura, ¿no? Mucho, hasta el punto de que a pesar de las... Muy geométrica, muy... Sí, efectivamente. A pesar de las resistencias numantinas de la BBC, acabaron imponiendo una emisora americana para americanos en suelo europeo, que era la AFN, que revolucionó nuestro concepto de radio. O sea, era un tipo de radio comercial, que es más o menos el que ahora conocemos, y desbancó el estilo radiofónico clásico de la BBC. Eso lo sabía muy bien el régimen nazi, porque incluso como hay personas que se cruzan, es decir, colocan en Berlín a una americana que se casa con un alemán y tiene un vínculo afectivo con Alemania, y lo que hace es emitir mensajes muy en contra de los norteamericanos, pero lo hace emitiendo música que a los americanos les gusta, que es toda esta influencia del jazz a la que estaban acostumbrados, formaba parte de su cultura, ¿no? Rosa, pero cuando hablamos de Europa, cuando hablamos de lo que es nuestro continente, tarde o temprano, en algún minuto de la conversación, acaba apareciendo Freud. De alguna forma. Freud está también en el libro, por vía cuasi familiar. Explíquenos, ¿a qué conclusiones hemos llegado después de esto? Bien, pues justo terminada la guerra, en 45-46, empezó a circular la noticia de que la verdadera Lili Marlene, porque claro, tenemos que pensar que es una canción con nombre y apellido, Claro. que es muy atípico. Alguien la escribe pensando Exacto. en una mujer. Uno naturalmente O en tiende a dos. pensar... O en dos. Exacto. O sea, uno tiende a pensar que existe una Lili Marlene, porque hay otras canciones que tienen nombre de mujer, pero solo una, Laura o Roxanne, pero no con nombre y apellido. Entonces, claro, todo el mundo se preguntaba quién había sido la Lili Marlene original y empezó a circular la versión de que pudo haber sido la sobrina favorita de Freud, Lili Freud, que se casó con un actor llamado Arnold Marlé y pasó a llamarse Lili Marlene, y que además había conocido al poeta, autor del texto, en los años 20. Y entonces, historia más bonita, ¿no? sí, una historia realmente apasionante, sobre todo porque de ser así... ¿Cierta eso, o, bueno, como usted es tan rigurosa, si lo hubiésemos hecho cualquier periodista, Hubiéramos la hubiéramos apuntado dado por buena historia, rápidamente, pero usted ¿no? inmediatamente pone otra cita y dice, otros piensan que no fue así, pero bueno, en este caso... fue muy lejos para elucidar esto. O sea, hay que pensar que si eso fuera cierto, millones de soldados alemanes del Tercer Reich habrían estado cantando a una mujer judía, porque obviamente Lili Freud era judía. Eso aportaba muchísimas dificultades a Hans Leib. Yo fui todo lo lejos que pude para elucidar esto, me fui a un lugar bastante perdido de Jutlandia, donde reside el sobrino nieto de Sigmund Freud, que está en posesión de 3 enormes cajas de cartón llenas de cartas. Que es el hijo de la hermana que difundió toda la posible vinculación
Efectivamente. Y llegando a la Lili fuente Freud, ¿no? original, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, la conclusión es que desgraciadamente para mis intereses como autora de este libro lo más probable es que no fuera así. Ay, hombre, con lo bien que pintaba la historia. Sí, sí. Sin embargo, Con lo bien que nos hubiera venido a todos decir, los alemanes estuvieron cantando. Yo creo que aquí sí que se da un tema interesante, y es que Lili Freud y su hermana Margit Freud, que es quien dan un poco la noticia a través de otros interesados, tienen también un motivo de un cierto rencor hacia Hans Leib, que es el autor del poema. Y aquí abrimos todo el campo de la gente que vivió bastante bien instalada bajo el nazismo. Hans Leib pues vivía... Que aparece, perdona, en el libro con un uniforme espectacular. Sí. Pues que vivió realmente bien, ¿no? Vivió en Hamburgo, vivió en un barrio residencial, a él no le pasó nada, él decía que no era del partido, pero estuvo vinculado, vivió satisfactoriamente muchos años de su vida, y realmente, claro, los Freud tuvieron que salir pitando como pudieron, ¿no? Unos a Londres, otros a Dinamarca, y se entiende muy bien toda la motivación humana. Hay también aspectos totalmente comprensibles de naturaleza humana, de querer aprovechar una noticia para también hacer un poco de dinero, ¿no? En aquel momento. Rosa, esta canción, por lo que nos cuenta, es genéticamente alemana, tiene que cantarse en alemán y la tiene que cantar una alemana. De toda la gente que ha cantado a lo largo de la historia, porque es cierto, alguien decía, citaba usted también en el libro, esta canción no sobrevivirá, y desde luego acertó. De toda la gente a la que usted ha oído cantar esta canción, ¿cuál es la versión, digamos, que más le conmueve, dentro de que casi todas las que se pueden oír son conmovedoras? Bien, me conmueve mucho la de Marlene Dietrich, porque además esa versión pretende ser conmovedora, sustituye el toque de corneta que había en la versión original alemana por un acordeón, que ya sabemos que es el más melancólico de los instrumentos. Como a todos, pero la que más me gusta es la que nadie conoce, que es una versión anterior, que ya era cantada por Lala Andersen, que es la cantante alemana que dio fama universal a la canción en su época de cabaret en 1938, y es de Rudolf Zink, efectivamente, uno de los grandes antagonistas de Norbert Schulze, que fue quien finalmente sí le dio la música que todos conocemos, una música más pegadiza, adecuada para desfilar con ella, mucho más adecuada también al espíritu un poco del momento. Porque en principio fue un texto, después fue la música y luego fue eso, el icono, el símbolo, ¿no? Pero en principio fue alguien que escribe un texto y después se le pone una música. Leib tenía pensado una música, el propio Leib, ¿no? Leib tenía pensado una música. Hay que decir que todas estas músicas están en el CD que acompaña al libro. Y el Leib hizo su propia música, que me parece espantosa y que nunca llegó a difundirse, pero después vino Rudolf Zink, un discípulo de Hindemith, un compositor desgraciadamente aniquilado por los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, el que tuvo la peor suerte de toda esta historia. ¿No? Sí. La historia entre Schulze y Zink, ¿no? Porque Schulze admite que él no es un gran músico, admite que Zink realmente es un personaje importante en aquel contexto musical, ¿no? Pero uno está afiliado al partido, el otro critica a los nazis y tiene que pagar las consecuencias. Ha dicho este Marlene Dietrich que quizá había que cantarla con el desgarro de Edith Piaf también, me imagino, ¿no? Un personaje que valdría para esta canción. Y en cine, ¿en qué momento cinematográfico? Por ejemplo, Casablanca, mucha gente recuerda Casablanca por otros muchos factores cuando se canta la Marsellesa, ¿no? ¿En qué película le parece a usted que está mejor incorporada la canción de Lili Marlene? Bien, la que conocemos todos mejor, me imagino, es la película de Fassbinder, Lili Marlene, de 1983, si no recuerdo mal, en que se hace... Bien, Fassbinder se propuso con esta película, y fue muy mal comprendida su intención, se propuso examinar la fascinación del régimen nazi a través de la estética del momento, que es esta estética de la UFA, esta estética cinematográfica que quizá en España se conoce mal y tendemos a asociar equivocadamente con la estética de Hollywood. No era esto lo que buscaba Fassbinder, sino más bien emular este aspecto fastuoso, pomposo y emocional kitsch que tuvo el arte y el cine. Sí, y también un poco eso, porque es curioso, a España no ha llegado, pero hubo un movimiento de fascinación del nazismo por la estética, ¿no? Que tuvo luego su imitación en España, en algunos ejemplares. Fascinaba aquellas botas, los uniformes. Denos los detalles de esa fascinación dentro del horror. Bien, y también esa estética de la Leni Riefenstahl que se utilizó mucho en la publicidad de los 80, ¿no? Estos rostros serios, mirando al vacío, las fotografías en blanco y negro.
Las sombras, efectivamente, pero yo me refería ahora más bien a la estética de la UFA, o sea, sobre todo durante la guerra, una de las políticas de Goebbels era entretener al pueblo, proporcionándole películas agradables, gratas, llevaderas, con final feliz, en el que el soldado siempre regresa de la guerra, nunca muere en la batalla, en el que la mujer que espera pacientemente siempre acaba teniendo su recompensa y en el que evidentemente se transmiten valores de optimismo y sobre todo con canciones. Había canciones dentro de las películas que fueron las que luego popularizó también la radio, que estaba bajo la férula de Goebbels, no la militar de Belgrado, sino la radio del Reich, que eran canciones que decían cosas como sé que algún día sucederá un milagro, de Chaga Leanda, muy popular, o todo esto pasará algún día. Es decir, canciones que invitaban al optimismo y que se volvieron tanto más machaconas cuanto peor era la situación militar alemana. Enlaza un poco también con ese el mañana nos pertenece, ¿no? Que en la película Cabaret es una de las escenas más potentes y más bonitas, el joven de las camisas pardas que canta el mañana nos pertenece, ¿no? La cuestión es que Occidente, yo creo que esa canción al final se la acaba apropiando y le da una versión, la dulcifica, ¿no? Hay incluso versiones, y aquí se recoge del propio Frank Sinatra, ¿no? La boda de Lili Marlene, aprovechando que se casa la hija de Lili Marlene en aquella época, y la propia la Leandersen, quería decir, la Leandersen, exacto, Lili Marlene, y en cambio para el este, y para la Europa del Este, la canción sigue siendo un símbolo nazi, en la que el paso del tiempo y las apropiaciones distintas... a fecha de hoy podemos decir que es patrimonio de todos. Bien, yo creo que en los países del este es relativamente poco conocida y eso es muy interesante, porque precisamente el hecho de que esta canción pasara también a los aliados, que es algo que le ha dado un poco esta dimensión de ser un símbolo de la paz para Occidente, eso mismo fue considerado una prueba fehaciente para el bloque del este de que el capitalismo lleva el fascismo más o menos integrado en su mismo material genético. El nazismo era una fase, dijéramos, superior, si queremos... emular el título aquel de Estamos hablando de Lili Marlene, Canción de amor y muerte, un libro que ha escrito Rosa Sala Rose. Es una ensayista, germanista, traductora, ha publicado también hace más tiempo El misterioso caso alemán, un intento de comprender Alemania a través de sus letras, y ha traducido la biografía de Churchill, la biografía que hace el excelente periodista Sebastian Haffner de Churchill. Hay una frase que dice Haffner, que los domingos por la tarde eran terribles para Alemania, que se les empezaban a ocurrir, el aburrimiento del domingo por la tarde hacía que empezaran a maquinar y a preparar cosas tremendas, y que en un país que vivía razonablemente bien, hace un juego, digamos, metafórico, hay como un delirio, ¿no? Ahí enlaza eso con la melancolía, con esa poesía de la derrota también, con esos delirios de grandeza a la vez. ¿Hay una mezcla de elementos ahí? Bueno, claro, sería muy complejo entrar en eso, pero en parte hay que tener en cuenta que hasta muy tarde Alemania fue una ciudad sin grandes centros, sin grandes ciudades, ¿no? Berlín empezó a ser una gran capital, ya casi se puede decir en la segunda mitad del 19. Alemania fue un país sin Estado, una nación sin Estado y sin fronteras definidas y sin grandes ciudades. Entonces, claro, la gran cultura alemana se ha gestado desde lugares pequeños, en los que la diversión, las posibilidades de diversión para los domingos por la tarde efectivamente eran escasas. Esto ha sido un poco dicho a modo de boutade, pero quién sabe si esto no puede haber tenido... ciudades y más ambiente por las tardes. Si hubiera tenido un París, tal vez todo habría sido diferente. Bien, esto es una... Tenemos que ir terminando. Manel, díganos una buena razón para leer el libro de Rosa. Bueno, yo creo que una razón, sobre todo al margen de la historia de la propia canción, es el contexto, es entender aquella época, es entender las guerras de propaganda, tanto desde el bando nazi como luego desde el bando aliado, pero sobre todo las razones personales que hay entre los propios personajes, ¿no? O sea, hablábamos de Zink y de Schuth, que son los dos músicos que le ponen música al poema, pero luego entre la propia Lili Freud y Hans Leib, que se llegaron a conocer realmente, y que el propio Leib celebraba unas fiestas en la República de Weimar, que nos queda muy lejos, pero que realmente pudo ser y fue una época fascinante, ¿no? Dígame, ¿qué le gustaría que llegara el libro? Y sobre todo, el personaje tiene recorrido para muchos años, ¿no? El personaje inexistente de Lili Marlene. Muy brevemente, sí. ¿Pero qué cree que se seguirá hablando de Lili Marlene? Yo espero que sí, aunque me doy cuenta que las generaciones más jóvenes ya no conocen la canción, pero tal vez de esta manera lleguen a conocerla. Rosa, muchísimas gracias, muy amable, suerte con ese libro. Manel Manchón, ha sido un placer tener con nosotros y les dejamos ahora para terminar nuestro programa con Lili Marlene.
steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst